Muy bien. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Es viernes, son las 8:20 de la noche, así que trataré de ser lo más dinámica posible. ¿Cómo hago para mover esto? Acá está. Ya, mi nombre es Juliana Paredes. ¿Por qué estoy aquí hoy? Porque fui secretaria técnica de la Sala Especializada de Eliminación de Barreras Burocráticas durante 3 años y previamente a ello trabajé en la sala especializada en defensa de la competencia, que tenía a cargo la revisión de todos los procedimientos de barreras burocráticas en segunda instancia. Al día de hoy hago consultoría y mejora regulatoria a la Secretaría de Gestión Pública, así que no me he desligado totalmente del tema, ¿no? He revisado, bueno, soy abogada, tengo una maestría en economía en la Universidad de Barcelona y he hecho varios estudios que ya podrán ver al final cuando les voy a pasar mi información de LinkedIn si quieren saber algo más de mí, pero eso es lo más relevante. He visto los temas que han tratado previamente. Ustedes ya vieron que es una barrera burocrática, ya hablaron sobre la ilegalidad, ya hablaron sobre la carencia de razonabilidad. Previamente a mí han hablado sobre el tema sancionador. Y a mí me toca hacer como una suerte de recap, ¿no? De resumen, para poder verlo desde de una perspectiva más amplia antes de pasar al tema de evaluación ex ante, que es lo que las próximas ponencias. Eh, bueno, los animo a empezar la clase con esta pregunta. ¿Ya? ¿Para qué existe la regulación? Sé que este es un curso de barreras burocráticas, pero el propósito de eliminar barreras burocráticas es mejorar la regulación, ¿no? Tener solo aquello que es necesario, eliminar toda la regulación ilegal y por ende y también la carente de razonabilidad. Pero vayamos un poco más atrás, pongámonos un poco filosóficos. ¿Para qué existe la regulación? Por favor, con sus celulares pueden apuntar este QR y vamos a ir a un Mentimeter, que es este de acá, para ver sus respuestas, ¿ok? Tararán. Muy bien, les voy a volver a poner ¿qué es esto? Volverles a poner el QR. A ver, ¿están logrando? ¿Están participando? Vamos a ver. Muy bien, fallas de mercado. Sigan, por favor. Somos creo que 10 hoy día. Algunas respuestas debemos tener. ¿Por qué existe la regulación? Fallas de mercado, nos dice un compañero. ¿Ok? Por eso existe la regulación económica, es cierto. ¿Por qué más? ¿Solo existe la regulación por las fallas de mercado? ¿Hay una falla de mercado y por ende hay regulación? Regular conducta de agente. La regulación existe porque se necesita regular la conducta de alguien. Lo voy a refrasear, porque se necesita modular el comportamiento de las personas, ¿no? Se regula porque se necesita organizar el Estado, ¿sí? Y ahí te introduzco un concepto adicional de falla de mercado que es muy tradicional en la economía y viene de la gestión pública, que es el de falla de gobierno, ¿no? No solamente hay fallas de mercado, sino también hay fallas de gobierno y ambas son solucionadas con regulación. De tipo que no siempre es regulación económica, hay también regulación de tipo administrativa, hay regulación social, entonces hay distintos tipos de regulación, hay regulación conductual. Eh, ¿Por qué más creen que se regula? ¿Por qué existe la regulación? ¿Para qué existe la regulación? Más filosóficos. ¿Cuál es la finalidad de la regulación? ¿Para qué tenemos leyes? ¿Para qué tenemos reglamentos? ¿Para qué tenemos constitución? ¿Por qué? ¿Cuál es la finalidad de que exista regulación? ¿Solo porque hay fallas de mercado y tenemos que organizar un estado y hay que regular la conducta de la gente? ¿Solamente eso? Tienen con su celular, con la cámara, apuntar a este código QR y los va a llevar a la página.
Si no, entran a la página, acá hay otra forma, menti.com, y el código es este, 51027978. Beneficio de los consumidores. Bien, ya están participando. Logro fines del gobierno, ¿no? Lograr fines de gobierno. Esto me gusta, se acerca un poco más porque está más atrás. Está más atrás, ¿no? Falla de mercado, sí, es un tema mucho más técnico, según la literatura económica, se debe intervenir con una regulación económica, o sea, estamos pensando más en tarifas, en cuántos agentes debe haber en un mercado determinado, cuando hay una falla, ¿no? Cuando el propio mercado no puede traer bienestar social. Eh, pero en verdad regulamos porque ¿para qué existe la regulación? El fin fundamental de la regulación es poder alinear los comportamientos de los ciudadanos y del propio Estado con la finalidad de lograr satisfacer las necesidades de la sociedad en la cual se aplica esa regulación. ¿Ok? Entonces, a veces por centrarnos precisamente en la teoría económica o en las leyes o en la doctrina, pasamos un poco de vista que la regulación tiene una finalidad, que es cubrir la necesidad de obtener valor público, o sea, de que haya un bienestar social. Entonces partimos del punto de vista de, oye, sin reglas no hay orden, y sin orden no logramos equilibrio, sin equilibrio no hay bienestar social. Entonces, la regulación existe para la sociedad y la consecución de sus fines, que debería ser cubrir todas las necesidades de una sociedad determinada. Existe para nosotros. Nosotros no existimos para la regulación, sino la regulación nos debe servir a nosotros, a los ciudadanos. ¿Ok? Y es por eso que existen procedimientos como la eliminación de barreras burocráticas, porque cuando la regulación deja de cumplir su finalidad, es decir, deja de sernos útil a los ciudadanos para poder lograr nuestros objetivos como sociedad, ya no es necesaria. Es más, hasta puede volverse una traba, ¿no? Algo que eliminar. La regulación, entonces, es un medio, ¿ok? No es un fin. Bien, vamos a volver al Menti luego para otra pregunta, pero por ahora continuamos post reflexión de qué es la regulación. Y es así, me voy a esconder aquí. Acá, perfecto. Es así que está bueno a veces recordar, y sobre todo en un curso de eliminación de barreras burocráticas, que es una sociedad, ¿no? Es un conjunto de personas, pueblos, naciones que conviven bajo normas comunes. El propósito de la eliminación de barreras burocráticas no es en sí mismo la desregulación, y eso quiero que quede muy claro. ¿Ok? El propósito de Indecopi no es que haya cero normas, el propósito de ninguna agencia de mejora regulatoria es eliminar la regulación, o es una agenda desregulatoria. Si alguna vez escuchan eso, en verdad es totalmente populista, ¿no? Es algo populista del momento. ¿Por qué? Porque necesitamos normas, dado que si bien somos un grupo de personas que tenemos algunos intereses en común, tenemos comportamientos e intereses particulares diferentes. Entonces, las normas lo que tratan es alinearnos a todos en un punto en común que son los intereses públicos. ¿Ok? Entonces, somos un grupo heterogéneo, como es el Perú, muy distinto, muy diverso, que tenemos algunos puntos en común, y nos hemos organizado a través del modelo de Estado que tenemos, ¿no? Poder ejecutivo, poder judicial, poder legislativo, para poder crear estas normas y poder perseguir determinados fines, ¿no? Las normas no son simplemente, no deberían ser como una creación abstracta del momento político, no, sino deben estar alineadas con determinados fines que se crean a largo plazo a través de las políticas públicas, y es algo más de gestión, pero que tiene que haber una relación. Tiene que haber una relación entre una política pública y una regulación, porque la regulación se supone es el instrumento a través del cual se tangibiliza una política pública. Lo normal es que muchas veces el tema regulatorio con el tema de gestión pública no conversen, y por ende tú le preguntas a alguien que está haciendo una ley o un reglamento, oye, ¿a qué política pública está abonando estas prohibiciones o estas cargas administrativas o estas obligaciones? Y no te dan respuesta. O sea, no sé. Es porque me lo ha pedido alguien, ¿no? Eso per se ya está mal, ¿no? Porque ya vulnera la razón de ser de por qué se regula.
Entonces, somos un grupo de personas, en este caso los peruanos, tenemos fines comunes, sí, nos separan varias cosas, pero tenemos algunos fines comunes, y necesitamos reglas para lograr esos fines. El primer punto, entonces, y es del lado de la gestión pública, es ponernos de acuerdo de cuáles son estos fines comunes. Eso es una gran tarea, es difícil, y es por eso que tenemos tantos problemas sociales. Entonces, cuando tenemos una lista ok, a los peruanos, ¿qué nos preocupa? Que no es lo mismo que lo que les preocupa a los suizos, que no es lo mismo que les preocupa a los alemanes, no es lo mismo que les preocupa a los chinos. A los peruanos el día de hoy nos preocupa, digamos, nos preocupan diversas cosas, ¿no? El trabajo, la salud, la educación, tener servicios básicos. Estamos como que todavía en el escalón 1 de que no logramos cubrir nuestras necesidades básicas de todos nuestros ciudadanos, ¿no? Hay mucha gente sin hogar, hay mucha gente sin ingreso mínimo para comer, entonces tenemos una lista grande de preocupaciones e intereses en común. Evidentemente, como el Estado es un ente, el gobierno es un ente con recursos escasos, los recursos son escasos, necesitamos hacer una priorización. ¿Qué hacemos en gestión pública? Agarramos la lista, estoy evidentemente haciéndolo todo muy simple para efectos de la exposición, agarramos la lista de las necesidades y por ende fines públicos que nos une como nación y hacemos una lista de priorización en función a la necesidad de la actualidad. ¿Cuál es el problema público más agudo, ¿no? Al día de hoy? ¿Qué se necesita trabajar más? ¿En salud, en educación, en trabajo, en medio ambiente? En todo, sí, pero ¿cuál es urgente? Entonces hacemos una lista de priorización y empieza un juego. ¿Por qué? Y acá por eso les pongo fotos de deportes. Tenemos al rugby, el voleibol, esto si no me equivoco es el paddle, eh, que nosotros solemos conocer sus juegos, ¿no? En los que alguien gana, alguien pierde y definitivamente hay reglas, ¿no? ¿Para qué? Para poder, en efecto, tener un ganador y un perdedor. O sea, para poder decir, esta persona es el que bajo las reglas se comportó bien y logró hacer tantos puntos y por ende ganó, o este equipo ganó el juego. En el tema de la regulación, nosotros luchamos contra un problema, ¿ok? O sea, sí estamos en una suerte de competencia, ¿sí? Pero es como que el Perú contra un problema, ¿ok? Y tenemos que tener muy delimitado ese problema para poder saber en el marco del fin público llamado salud, o sea, nos preocupa, queremos que los ciudadanos peruanos estemos lo más saludables posible, luego de ahí se abre un mar, o sea, una lista grande de problemas que atacan y ponen en peligro ese fin público llamado salud, ¿no? Por ejemplo, el COVID-19, por ejemplo, la falta de vacunación de los niños, de las vacunas comunes y corrientes, el hecho de que no haya, que el SIS se haya vuelto recién universal hace poco y igual no cubra varios temas de salud pública, que no haya una posta por tantas personas. Entonces, hacemos una lista de problemas públicos, ¿no? Y empezamos a luchar contra este problema. Entonces, imaginémonos que estamos jugando rugby, pero contra el problema, jugando vóley, pero contra el problema, jugando paddle, pero contra el problema. Y le pongo este símbolo al final, porque esto es un juego infinito. A diferencia de los juegos de fútbol o cualquier otro juego, o el juego que hacemos en el PlayStation, que alguien gana, el juego de las políticas públicas y la gestión pública es un juego infinito. Nosotros jugamos para mantenernos en el mejor estado posible, para mantenernos con vida en el mejor estado posible. O sea, jugamos este juego contra el problema con la finalidad de aminorarlo lo más posible. La educación con la finalidad de aminorar el problema lo más posible. Trabajo lo más posible. En el mejor de los casos, que ya, bueno, estaremos en un país de estos nórdicos, que podríamos decir, ya no tenemos problema que ataque la salud. Quizás por un tiempo, pero luego aparecerá un virus o un virus nuevo, una enfermedad nueva, y volveremos a tener mundialmente un problema que ataque la salud. Por eso suele ser un juego infinito, sobre todo de los bienes, de los fines fundamentales, muy de la mano de los derechos humanos. Ok, entonces ya tengo más o menos en la mente cómo es de que se establecen los fines públicos que nos unen como nación y cómo se priorizan en función a las necesidades y que se necesita
una serie de reglas, porque es como un juego contra el problema, un juego infinito en el cual yo tengo que mantenerme con vida y tratar de estar siempre sobre el problema, o sea, mi saldo de puntos tiene que estar mucho mayor al del problema, la gran pregunta es cómo hago las reglas, ¿no? ¿Qué reglas aplico? ¿Qué reglas aplico para el juego contra el problema de la salud, los X problemas que atacan la salud, las X deficiencias que tenemos en el tema de educación, trabajo, etc.? Y aquí he puesto ahí un libro, el libro mágico, ¿no? El libro mágico del que tiene todas las soluciones, eh, de cómo soluciono este tema, cómo soluciono estos tres grandes retos. Entonces tengo que tener una suerte de reglas fundamentales, que vendría a ser como las reglas core, aquellas reglas que si las pierdo, me pierdo como nación. O sea, dejo de ser la nación que mis ciudadanos aspiran que sea, ¿no? Es muy distinto, por ejemplo, la visión de país que tiene China de sí mismo que la visión de país que tiene Estados Unidos de sí mismo, ¿no? Y ambos quieren ser seguro exitosísimos, y ambos quieren tener mucho dinero para sus ciudadanos, y salud y trabajo, pero con una forma de lograr esos fines muy distinta. ¿Por qué? Porque tienen visiones y políticas públicas y ideologías de gobierno muy distintas. Todo eso hay que tenerlo en cuenta, ¿ok? Porque eso, en el marco de eso se hace la regulación. O sea, esa es la vida real. En el marco de eso se hace la regulación. Tenemos entonces, como sabemos que el mundo es muy cambiante y que podemos tener un presidente hoy, otro mañana, un congreso hoy, otro mañana, tenemos que tener unas reglas de juego de oro, algo que no cambie con facilidad, algo que nos dé estabilidad de esto es lo que nosotros como conjunto queremos ser como país, y es la Constitución, ¿no? Luego necesitamos, bueno, la Constitución es la regla de oro, sí, pues no se pueden cambiar tan fácilmente, pero la sociedad cambia. Necesitamos algo que evidentemente no sea pues que se cambie todos los días, pero que no sea tan difícil de cambiar. O sea, la voluntad de la Constitución es que dure 100 años, algo así, ¿no? De hecho, la de Estados Unidos cambia, pero la esencia, el core está ahí. Pero las leyes sí pueden ir cambiando. ¿Por qué? Porque deben ser moldeables de acuerdo a las necesidades de la sociedad. Y en sí, el reglamento le he puesto una figura de un cuaderno loro, porque eso es lo que debería ser. El reglamento no debería crear cargas, no debería crear prohibiciones, no debería restringir libertades. El reglamento debería ser un instrumento regulatorio administrativo, o sea, para darle flujo, para darle cauce a la acción del Estado, ¿no? De enforcement, de donaciones, de cualquiera de las actividades que tenga que hacer. Pero en verdad, la decisión de restringir una libertad debe provenir de una ley, ¿ok? Porque es solo a través del Congreso, una ley, una norma con, no norma con rango de ley, porque eso implica ordenanzas, no, del Congreso, que es la representación del pueblo, de la sociedad. Solamente ahí debería estar la lista de prohibiciones a las libertades, restricciones a los derechos, establecimiento de obligaciones, y ahí la forma en cómo la voy a cumplir, el papeleo, si lo hago a través de un formato, si lo hago a través de una declaración jurada, si no lo hago me va a caer una multa, todo eso debería ir al reglamento, ¿ok? La situación de nuestro país es de que tenemos reglamentos que parecen leyes, o sea, reglamentos que tienen muchas cargas administrativas y muchas restricciones que no están en la ley, ¿no? Entonces, tenemos mucha intrusión intromisión, perdón, del Poder Ejecutivo, porque son los que hacen los reglamentos, que quieren legislar, ¿no? O sea, tenemos al día de hoy un Poder Ejecutivo que quiere ser Congreso. De hecho, hay muchísimos decretos legislativos. Si, en un mundo ideal, habría más leyes que decretos legislativos y el reglamento sería lo que les estoy diciendo. En el mundo de hoy, en el Perú de hoy, tenemos muchísima restricción y cargas a través de reglamentos y decretos legislativos, bueno, que es igual como una ley, así que no podemos decir que es ilegal. Pero en principio debería ser algo excepcional, ¿no? A ver. Sigamos. Entonces, ¿qué pasa? En este diseño de gobierno que nosotros tenemos,
y que tenemos acá la Constitución, las leyes, el reglamento, que debería ser el cuaderno loro, como le he adjudicado la competencia de emitir estos tres instrumentos a tres organismos o entidades diferentes, empieza el juego político, ¿no? Entonces, eso es normal, en todos los países pasa, la lucha de poderes. Entonces, tengo acá a la amiga Constitución, que fue la que dio origen a todo, ¿no? El libro dorado, bastante golpeada, en esta lucha de poderes entre el que saca las leyes, que suele ser el Parlamento, y el Ejecutivo, que también quiere su dosis de poder y por ende quiere tratar de restringir o obligar o eliminar obligaciones, ¿no? Todo esto con una suerte ya de intereses políticos detrás. Esto es normal porque la política es así. Y empiezan a luchar, ¿no? Se empiezan a crear tensiones. Entonces, nosotros decimos, ¿qué hacemos? Porque tengo un poder, un Congreso tratando de legislar para poder simpatizar con sus votantes y tengo un Ejecutivo tratando de legislar, ser un medio Congreso también, o para legislar en contra del Congreso, o para legislar de acuerdo a su plan de gobierno, porque el Congreso no siempre lo apoya, y también tiene sus propios intereses. ¿Cómo hago para que estos cuadernos, las leyes y el reglamento no pierdan de vista esto, ¿no? Los fines. ¿Cómo hago para que no se olviden lo que hemos conversado acá? ¿Para qué existe la regulación? En el juego de poder es muy fácil olvidarse de eso. Entonces, ahí ya desde la gestión pública se dijo, eso es muy fácil, y se dijo en Estados Unidos hace mucho tiempo atrás, hay muchos incentivos para que haya regulación ineficiente, dañina e innecesaria, porque hay mucha política, hay mucho fraccionamiento. Y la propia creación de control de poderes y balances ha hecho que esto sea así. Entonces necesitamos un control ex ante y un control ex post de toda la producción regulatoria que se realiza en un país. Maravilla, perfecto. Algunos países tienen una entidad como la Contraloría, que se encarga del control ex ante y el control ex post de toda la regulación con impacto en la economía. O sea, no se puede crear una prohibición ni una obligación que tenga impacto en la economía sin no haberse hecho un control ex ante. Y el control ex post es bajo la premisa de la sociedad cambia y lo que servía ayer puede ser que hoy ya no sirva más. El problema de ayer puede ser que haya evolucionado y ya no le sirva la ley de hoy. Entonces necesitamos una revisión del ciclo regulatorio. La revisión regulatoria nunca termina. ¿Por qué? Porque la regulación es necesaria. Y aquí les cuento algo que dice un profesor de London School of Economics. Eh, Hay muchas veces que sin regulación los mercados no florecen. Hay muchas personas que creen que hay que desregular para que simplemente sean las propias reglas del mercado las que rijan la asignación de los recursos. Bueno, pero para que haya reglas del mercado necesita haber regulación, ¿no? A menos, por ejemplo, las normas antitrust. O, por ejemplo, el mercado, ahí está, ahorita que estamos teniendo el tema de las fintech, ¿no? Las fintech necesitan alguna suerte de reglas de juego para poder proyectar seguridad a sus usuarios y ellos puedan confiar en ellas. Entonces, la regulación bien hecha genera bienestar. La regulación bien hecha genera confianza. Estandariza las cosas. La regulación mal hecha genera desincentivos, pérdidas económicas, corrupción. Tenemos que lograr ese equilibrio y es por eso que se genera este modelo control ex ante, control ex post. Control ex ante en nuestro país está a cargo de la PCM a través del análisis de impacto regulatorio, que está todavía en proceso, nos ha tomado mucho tiempo, todavía es una cosa que están en aprendizaje los funcionarios, y lo van a ver con una colega que sabe mucho de ese tema. Y también empezaron con el análisis de calidad regulatoria, ¿no? Todo lo que ya había, en principio pasó una evaluación para ver si era legal, era necesario, cuál era el problema público que inspiraba cada procedimiento administrativo. Fue mucho trabajo, sin embargo, muchas entidades declararon que el problemas públicos tales como
Mi problema público es que no tengo información y por ende necesito los usuarios tramiten procedimientos para que me den su información y así yo pueda obtener esos datos, ¿no? Muchos problemas públicos son fallos de gobierno, o sea, son fallos del Estado, carencias del Estado, y que simplemente no las están trasladando. Entonces, ahí hay un gran déficit en torno a qué es un problema público, ¿no? Si bien es cierto, los fallos de gobierno muchas veces generan regulación, pero un fallo de gobierno no puede generar una regulación que cargue y genere más costos a los administrados, ¿no? Porque prácticamente estás trasladando tu ineficiencia a los ciudadanos y a los agentes económicos. Fallo de gobierno lo que tiene que dar lugar es a una reorganización de la administración pública o a nuevas reglas dentro de la administración pública o nueva priorización de temas dentro de la administración pública, pero no a, como hay un fallo de gobierno, traslado a través de regulación con cargas administrativas. Así que ojito con el análisis de calidad regulatoria, no es tan perfecto como parece, pero bueno, algo tenemos. Y el control ex post, de manera paradójica, como muchas cosas que pasan en el Perú, existe antes que el control ex ante, ¿no? Existe desde que existe Indecopi, e incluso antes, con la acción popular. Y aquí vamos a ver a los tres protagonistas que ya han visto, ¿no? Al menos a uno lo han visto en varias sesiones, a la demanda de inconstitucionalidad cuando la ley quiere ser constitución, ¿no? Cuando la ley quiere ir más allá de donde debe ir y muchas veces vulnerar la constitución, la demanda de inconstitucionalidad. La acción popular es este árbitro que te dice, oye, espera, este reglamento contraviene la ley. Ojo, contraviene la ley. Así que no pasa, ¿no? No pasa. Lamentablemente, esto sucede en pleno juego. O sea, la regla ya está vigente, la gente está haciendo sus inversiones, los ciudadanos estamos haciendo nuestros trámites, y pues alguien se da cuenta que este reglamento, como no hubo análisis ex ante, o solamente fue declarativo, alguien se da cuenta de, un momento, me dicen en el bar de que este reglamento no pasa el análisis de legalidad. Miremoslo bueno, nos tenemos que tomar un tiempo largo para ver si lo sacamos o no del ordenamiento jurídico, acción popular. Y tenemos la novedad bueno, ni tanta porque fue en los 90, con la creación de Indecopi, con la Comisión de Acceso al Mercado, que es el procedimiento de eliminación de barreras burocráticas, que fue algo como, oye, del mundo de procesos judiciales y constitucionales que tenemos para poder frenar las ilegalidades contenidas en actos regulatorios y actos administrativos, creemos una entidad que tenga facultades solo para poner foco en simplificación administrativa y en acceso y permanencia en el mercado. ¿Ok? Toda la regulación y los actos administrativos que tengan impacto en la simplificación administrativa y el acceso y la permanencia en el mercado puede ser vista por esta entidad que en principio debería ser altamente capacitada y altamente conocedora de todos los tipos de regulación, o sea, de educación, de transporte, de salud, porque corrige normas de todos los ministerios. Y es más, corrige normas emitidas por los gobiernos regionales. O sea, en principio le estás pidiendo a una entidad que conozca contextos y realidades de todo el Perú. Pero en realidad tiene solo una comisión y una sala, una cosa chiquita, ¿no? Pero que algún día espero se vuelva en lo que de verdad debería ser. Para poder tú decir, esta ordenanza no responde a un problema público, etc., además de tener obvio, de decirle a la entidad, pásame la evidencia, debes tener una suerte de contexto, de cómo se vive en ese lugar. Pero le estás pidiendo eso a una comisión dentro de una entidad que depende del Ejecutivo, del Poder Ejecutivo, que es el mismo Estado. Pero bueno, es lo que hay. Bueno, la primera que es la demanda de inconstitucionalidad, déjame ver que me he puesto mi cronómetro para no excederme, es súper difícil, ¿no? La puede interponer solamente ciertos ciudadanos, en este caso el presidente de la República, el fiscal de la Nación, el defensor del pueblo, los colegios profesionales, un grupo bastante grande de ciudadanos y un porcentaje de los congresistas. Poner de acuerdo a la gente son muchos costos de transacción, o sea, es costoso.
para que el presidente de la República lo ponga, interponga una acción de inconstitucionalidad, tiene que tener incentivos políticos. Para que el fiscal de la Nación lo haga, también debe tener los incentivos necesarios para hacerlo. Y juntar tantas firmas de la ciudadanía, pues cuesta tiempo, costo de oportunidad, un montón de cosas. Entonces no es tan fácil poner cuando una ley es abiertamente inconstitucional, plantear la acción no es tan sencillo, y lograr el pronunciamiento menos aún. Y acá les tengo una estadística del Tribunal Constitucional. Esto es lo que más hay en el Tribunal Constitucional al día de hoy. Acá pueden ver de que acciones de inconstitucionalidad hay 9.0%. Acciones de amparo hay muchísimas, ¿no? Hubo un tiempo que se habló de que había amparitis, cuando el amparo nace como esta suerte de recurso extraordinario, cuando no hay otra vía, cuando evidentemente se excluye del amparo lo que se puede ver por habeas corpus, por habeas data, se excluye la revisión de las leyes, y todo lo que se pueda ver en el Poder Judicial, por otro proceso judicial, debería ser algo muy, muy, muy residual el amparo, pero no es así, hay mucho amparo. Miren, 2.348.56%, casi todo el TC está viendo amparo. Y habeas corpus, evidentemente, porque hay una deficiencia grande en el tema de la justicia penal. Acciones de cumplimiento es un porcentaje muy pequeño, que es cuando los funcionarios públicos pues no cumplen alguna orden, algún mandato, ¿no? O legal o judicial que tengan que cumplir. Habeas data es interesante que sea un 232.6%, significa que estamos poniendo bastante ojo en la privacidad. Y conflicto de competencias, pues es nada. Pero lo relevante es esto, cuánto se está luchando por leyes inconstitucionales. Se está luchando muy poco. ¿Por qué? Porque la valla para declarar una ley inconstitucional es bastante alta. Hay leyes inconstitucionales, ese es el tema. Ya, entonces dejándole el tema de la constitucionalidad al lado, y retomando el tema de las barreras burocráticas, tenemos a las barreras burocráticas y tenemos el proceso de acción popular, que se parece mucho, y de hecho en la experiencia yo he visto que muchos abogados plantean a sus clientes, le dicen, vamos a ir por barreras burocráticas, vamos a ir por acción popular, vamos a ir por acción contencioso administrativa, hasta amparo. Vamos a ir por todos lados a ver cuál ganamos, ¿no? Evidentemente es una estrategia legal, pero que pones al Estado a revisar lo mismo desde varios lentes 4 veces, y carísima. O sea, no solamente carísima para el Estado, porque en verdad esa norma que está mal hecha, nunca debió existir, y luego su existencia generó la tramitación de 4 procedimientos, sino porque los 4 procedimientos fueron solventados por mucho tiempo por ese ciudadano. Entonces es carísimo. Una norma mal hecha es carísimo. Eh, y bueno, tienes otros abogados que te dicen, escojamos una, ¿no? Escojamos una vía, ya sea la de eliminación de barreras burocráticas, la acción popular o el amparo, cuál te encaja mejor, pero para eso hay que conocerlas. Ustedes ya han tenido clases sobre esto, simplemente voy a hacer un resumen y algunas cositas, unos comentarios de la experiencia que he tenido aplicando el procedimiento, ¿no? Bueno, el procedimiento de eliminación de barreras burocráticas yo lo presento, me gusta hacerlo así, como este señor. Es un señor que es fuerte, ¿no? Lo vemos fuerte, lo vemos listo para la guerra, pero no tiene armadura. O sea, tiene una espadita, sí, parece fuerte, ¿no? Parece intimidante, pero cuando veamos al otro señor, el de la Acción Popular, vamos a ver que está un poco más armado, ¿no? Más para la guerra. Este señor está como para la guerra ahí, en la guerra de la selva, ¿no? Eh, el señor Barreras Burocráticas, eliminación de barreras burocráticas, nació, como les dije, paradójicamente, antes de la evaluación ex ante, por lo que tenía un gran reto, tenía el reto de ver toda la regulación en el Perú que tenga impacto en la economía y que pueda frenar el acceso, la permanencia de los agentes económicos al mercado, y ver cuál es ilegal y cuál es carente de razonabilidad. En una sociedad en la que haya la institucionalidad bien desarrollada, el principio de legalidad, este procedimiento debería enfocarse en carencia de razonabilidad. Al día de hoy, habiendo pasado
tantos años de existencia de la Comisión de Acceso al Mercado y luego la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, el INDECOPI sigue enfrascado en cuestiones de ilegalidad. ¿Eso qué quiere decir? Que todavía no está al nivel de una agencia de mejora regulatoria europea. En otros países el debate se centra en carencia de razonabilidad, en tema económico. Pero nosotros estamos todavía en la época en la que el Poder Ejecutivo simple y sencillamente saca algo contrario a la ley, o en el que un gobierno regional no conoce sus funciones y va en contra de la ley, o se cree que puede hacer cosas que no puede, o sea, no conoce sus facultades. Entonces tenemos un problema grave de respeto al principio de legalidad. ¿Okay? No se conoce esto en el Perú y eso hace que el procedimiento de eliminación de barreras burocráticas prácticamente sea un proceso de evaluación de la legalidad de reglamentos que impactan en el mercado, ¿no? Es eso, se debería llamar así. Es un procedimiento administrativo especial, es raro, ojo, es una ficción totalmente creada por nosotros, los peruanos. No existe procedimiento de eliminación de barreras burocráticas como procedimiento administrativo que tiene una faceta sancionadora y todo eso en otros países. Esto suele verse desde el lado de la gestión pública. Eh, y cuando en gestión pública tú detectas que hay un reglamento ilegal, lo que hacen en otros países es la vas y la luchas en el Poder Judicial para pedir la nulidad del reglamento. O sea, prácticamente lo que haces es vas y presentas una acción popular. Por los problemas que todos conocemos del Poder Judicial, nosotros hemos creado esta ficción. ¿Ok? Un procedimiento administrativo especial en el que combate Estado contra Estado. Ya, 1256, eso ya lo sabe, ya lo sabe. Algo muy peculiar es de que este jugador no está en una entidad de mejora regulatoria. Está en una entidad que es Agencia de Competencia, Agencia de Protección al Consumidor y Agencia de Protección de los Derechos de Propiedad Intelectual. ¿Ok? Evidentemente no tiene nada que ver con la propiedad intelectual. ¿Tiene algo que ver con el consumidor? No siempre. ¿Tiene algo que ver con competencia? Algo, sí, porque ve acceso y permanencia en el mercado, pero también ve simplificación administrativa. Hay barreras burocráticas para sacar el DNI, hay barreras burocráticas para trámites que no tienen nada que ver con el desarrollo de una actividad económica, que simplemente es un tema de simplificación administrativa. Lo debería ver Indecopi como agencia de competencia, no debería enfocar todos sus esfuerzos, incluso el de barreras burocráticas, en lo que es una agencia de competencia y dejar simplificación administrativa, que es un tema de requisitos, de los trámites, a menos los que no tengan impacto en los mercados, pero sí en el bienestar de los ciudadanos, debería dejarlo a PCM, puede ser, esa es la gran salida para el embalse que tiene Indecopi de procedimientos, pero bueno, al día de hoy es como lo hiciste bien una cosa, pues te doy las dos, ¿no? Entonces, al día de hoy tenemos viendo simplificación administrativa a la PCM y también al Indecopi, ambos viendo el mismo tema, así como tenemos viendo ilegalidades reglamentarias al Poder Judicial como al Indecopi. Al menos Indecopi tiene esta suerte de ventaja en torno al conocimiento de los mercados, pero la realidad es que la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas con la Comisión de Libre Competencia o la Comisión de Competencia Desleal no es que estén muy articuladas, es decir, no es que se elimine barreras burocráticas con una visión de estoy abriendo, estoy cerrando el mercado, no es así. Estamos todavía en una etapa muy embrionaria en la que eliminamos barreras simplemente viendo, oye, ¿vulnera o no vulnera la ley? Que es efectivo y es necesario, pero es más propio de un poder judicial y no de una agencia de competencia, pero es lo que tenemos. Eh, los pronunciamientos del Indecopi pueden ser revisados ante el Poder Judicial, es decir, no solamente tengo que pasar por una primera instancia porque el Estado, encima de que hace una regulación mala, tiene la facultad de apelar, tanto es así que los procuradores siempre apelan las resoluciones de Indecopi de denuncias fundadas, y lo hacen así porque tienen todos los incentivos para hacerlo, porque si no apelan, pueden ser investigados los procuradores, ¿no? Entonces, si hubiera un verdadero compromiso de mejora regulatoria, si te están diciendo que has hecho algo ilegal, y lo está diciendo, se supone, la autoridad a la que le he encargado esta revisión ex post, debe quedar ahí, debes modificarlo y ya está. No, pero está este quiebre. No, todavía puedes ir y luchar ante el Poder Judicial porque eso es un procedimiento trilateral.
Eso es debatible, ¿no? Entonces, se abre la puerta del Poder Judicial, se ha tratado de hacerlo algo más ligero y por ende la primera instancia de la revisión de las resoluciones de Indecopi en la segunda instancia del Poder Judicial, una sala, pero hace que en muchos casos, pues, la esperanza de poder tener un pronunciamiento final, ya como lo ve el ciudadano, o sea, no final en la vía administrativa, sino ya final, el final de todo el tema, sea pues a veces 5, 6, 7 años, ¿no? Y eso es mucho para en la dinámica de inversión pública que tenemos el día de hoy. Es más, la primera y la segunda instancia administrativa ya es mucho como para poder destrabar un proyecto de edificación, poder destrabar una inversión grande en un tema financiero, y es por eso que cobra relevancia en las medidas cautelares. Pero nuevamente entramos en un gran conflicto, porque las medidas cautelares no son propias en sí del derecho administrativo, sino son propias del derecho civil, y lo que está detrás de la medida cautelar es esta urgencia este probar la urgencia de que no puedo esperar, ¿no? Y este ha sido el gran dolor de los ciudadanos y los abogados administrativistas al presentar sus denuncias en barreras burocráticas. No podían acreditar la urgencia, ¿no? Ahora ya ha mejorado después de varios años de negatorias de medidas cautelares. Entonces, algo bueno que tiene el procedimiento de eliminación de barreras burocráticas es de que cuando se declara ilegal un derecho de trámite, puedes pedir que te lo devuelvan inclusive cuando lo has pagado, ¿no? Entonces, si yo pagué millones de soles y soy una empresa que pagó millones de soles en un trámite de un derecho administrativo que no estaba acorde a ley, voy, consigo mi declaración de ilegalidad y consigo la orden de devolución de todo lo que pagué, incluso ya habiéndolo pagado. Es decir, no hay esto de que no solamente se le devuelve, solamente es procedente la denuncia si es que no pagaste el derecho administrativo. No, ya lo pagué, evidentemente, porque no quiero caer en multas, pero lo que pagué es ilegal, entonces quiero que se haga justicia y por ende quiero que se me devuelva. En principio te deberían devolver el lado ilegal de lo que pagaste, o sea, deberían recalcular y devolverte el saldo. Eh, Vigilo el cumplimiento de las normas de simplificación administrativa, eso ya les dije. Puedo ordenarla ya. Bueno, y tiene la novedad esta, que ya no es tanta, de poder poner multas. Ahí yo tengo una crítica. Multas a las entidades de la administración pública. Las entidades de la administración pública no son empresas, no tienen dinero producto de negocios, tienen presupuesto. Y el presupuesto sale de los bolsillos de todos los ciudadanos, ¿no? O si no están pagando es como que la plata para construir el parque ya no se va a usar para construir el parque, sino para pagar la multa de Indecopi. Entonces, al final, bienestar social, se logra bienestar social con esto, se logra desincentivar a la entidad de que imponga una nueva barrera burocrática sancionando a la entidad cuando usualmente ya es un nuevo alcalde el que realiza la eliminación de la barrera. No lo veo tanto así, pero sí lo veo fuerte y potente cuando sancionas a un funcionario. ¿Pero a qué funcionario? ¿Ustedes creen que sea disuasivo sancionar al funcionario que está en la mesa de partes y que tiene una serie de instrucciones y que tiene una norma vigente? Porque la eliminación de barreras burocráticas es una declaración de inaplicación con efectos generales, pero no pierde la vigencia la norma. Entonces, si este pobre funcionario público busca en el SPIG o busca en el peruano, o pregunta, ¿esta norma sigue vigente? Le van a decir, sí, sigue vigente. Y por lo que le enseñaron en la Facultad de Derecho, va a decir, ah, entonces es aplicable. Si es que el procurador no ha tomado la iniciativa, o el gerente de la entidad no ha tomado la iniciativa de ordenar a toda su entidad y todas las entidades de su sector, incluyendo los gobiernos regionales, que ese documento no se debe requerir, porque los tupas no se cambian de la noche a la mañana, demora muchísimo. Esa persona que está frente al usuario y que le dice, sí, no has presentado el documento tal y por ende debes presentarlo, y firma, esa persona es la sancionada. O sea, la persona que exige la barrera burocrática que ha sido declarada ilegal es la persona que es objeto de sanción. ¿Esa debería ser? ¿O deberíamos pensar
¿Quién es el responsable, el que tiene la capacidad de que una vez que Indecopi le declara barrera burocrática ilegal, debería gestionar el cambio normativo, ir al Consejo Municipal y gestionar que se modifique la ordenanza, hacer un Consejo de Ministros y hacer que se modifique el reglamento? ¿Quién? A esa persona deberíamos sancionarla, ¿no? Para poder desincentivar de que lo vuelva a hacer o simplemente que lo haga rápido, ¿no? Pero no es así al día de hoy. ¿Y por qué no es así? Porque nos regimos bajo las normas del procedimiento sancionador, que viene a ser un tema de causalidad y todo lo que origina el derecho penal, que es la madre del derecho procedimiento administrativo sancionador, ¿no? Entonces, ahí vienen ya a salirnos como que las cuentas y los rezagos de haber creado una ficción que normalmente en todos los países se hace a través de gestión pública y a través de institucionalismo, o sea, institucionalidad, una entidad con bastante poder, con respeto, te dice, esta norma es ilegal, cámbiala y la cambia, ¿no? Pero aquí no. Acá la entidad te dice esto es ilegal el ministerio dice no, no creo, y va al Poder Judicial y luego encima hay incumplimientos de mandato, entonces es bastante sui generis. Y hacer calzar a esta figura y haber creado esto a través de un procedimiento administrativo trilateral, a veces nos juega en contra. Esto ustedes ya lo han visto, ¿no? Ya han visto, he notado que han visto con un colega el tema de la legalidad, los indicios, la justificación, así que yo solamente voy a venir a hacer un comentario provocador. ¿Debería haber la carga de indicios? O sea, deberíamos exigirle a los denunciantes que nos presenten indicios de la carencia de razonabilidad. Si esto realmente fuera una revisión ex post, como se concibe en la literatura económica, y americana, de la mejora regulatoria, es simplemente cada cierto tiempo tenemos que revisar la proporcionalidad y la efectividad de una norma. O sea, ningún ciudadano me debería a mí que plantear hipótesis ni nada de eso para yo estar en la obligación de ejercer mi función, de tener que revisar cada 5, cada 6, depende cada cuánto tiempo, la regulación, porque soy consciente que el mercado cambia y hay mercados más dinámicos que otros, así que la periodicidad de la norma debería estar incluida, de la revisión de la norma debería estar incluida en la misma norma. Eso es una buena práctica que se hizo en el Reino Unido. Hubo un tiempo en el Reino Unido que se dijo, hubo una política de 1-1-1, es decir, para crear una norma tenías que eliminar otra, ¿ya? Esa no funcionó muy bien como se esperaba, y luego vino otra política, que era la de cada norma que restrinja derechos debe tener una cláusula de revisión, un contrato. Y la cláusula de revisión debe establecerse. Esta norma se revisará con un análisis completo regulatorio cada 3 años. Entonces, cada 3 años se hace un análisis costo-beneficio, se hace un análisis del problema público, se hace un análisis de los resultados que tuvo la norma en el impacto en los ciudadanos y en el problema público, y se decide si se mantiene o no. Pero la misma ley o el mismo instrumento normativo es el que se obliga a sí mismo a ser revisado. Entonces, para nosotros hemos creado esto de los indicios claramente porque si no lo hubiéramos creado, todo sería carente de razonabilidad. ¿Por qué? Porque no hay una cultura de mejora regulatoria, no hay una cultura de cómo se hace regulación con evidencia en el Perú. Simple y sencillamente se hace regulación por decisiones políticas en gabinete. Tengo este problema y creo que la solución es prohibir prohibir esta conducta. ¿Ustedes qué creen? ¿Todos de acuerdo? Sí, prohibamos la conducta, listo. ¿Hay evidencia de que esto ha funcionado en sociedades similares a la nuestra? De repente sí, ok, ¿cuál es la evidencia? Sí, es de hace 20 años. ¿Es trasladable? O sea, ¿se puede utilizar como referencia esa evidencia? Eh, no, no hay evidencia. Entonces, ¿por qué no tratamos algo menos intrusivo? O sea, la última salida debería ser limitar, ¿no? Pero no, nosotros en gabinete tomamos decisiones y sacamos leyes y normas que restringen los derechos de los ciudadanos sin ninguna evidencia detrás y con pura narrativa. O sea, cuando ustedes ven los reglamentos ahora, porque ya necesitan tener exposición de motivos, ya hace muchos años ya sí hay exposición de motivos, ustedes leen la exposición de motivos, es mucha narrativa, poca cifra. Y cuando hay cifras, las cifras son bastante viejas. O de países que no son nada parecidos al Perú. O sea, cifras de Alemania, ¿creen que puedan
ser totalmente útiles para una sociedad como el Perú. Somos como los alemanes, perseguimos los mismos fines, tenemos la misma cultura. Entonces, ahí hay varias cosas que cuestionar, ¿no? Yo diría que ya después de tantos años de existencia de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, ya no es tan necesario que cargarle a los ciudadanos con presentar los indicios, ¿no? Ya debería, y ya haya aprobado una política de mejora regulatoria y una ley que promovió el Ejecutivo. Podríamos revisar eso. Y hay también un tema, que no sé si lo han visto con algún otro profesor, pero hay una gran brecha en torno a qué es una barrera y qué no es una barrera. Hay muchas denuncias declaradas improcedentes. Esto tiene dos razones. Hay un sector de abogados que cree que todo aquello que es ilegal debería verlo Indecopi y por ende eliminarlo, pero pierde de vista que Indecopi no es el Poder Judicial ni la Contraloría. Indecopi es una agencia de competencia, debería enfocarse en todas aquellas actos regulatorios ilegales que tengan impacto en los mercados. El solo hecho de que sea ilegal algo no hace competente Indecopi para verlo, ¿no? Otra cosa es de que hay también un sector que denuncia barreras burocráticas indirectas, algo como yo leo esta norma y dice A, pero de manera indirecta está generando este costo al mercado. Todas las normas generan un costo, el cumplimiento de una norma genera un costo, cualquier economista lo puede decir. Y por eso no va a ser barrera burocrática, ¿no? Tiene que encajar en la definición. Ya han tenido una sesión, creo que con la doctora Arellano, sobre qué es y qué no es una barrera burocrática. Yo diría que es uno de los temas más fundamentales al día de hoy del éxito de un caso en Indecopi. O sea, un buen abogado sabe cuando algo es ilegal o no, pero no necesariamente de si su caso va a ser procedente o no en Indecopi. Y eso es bastante algo lo que no se habla mucho. Y este es nuestro amigo, que es más clásico, ¿no? No es tan fortachón como la eliminación de barreras burocráticas, porque no pone multas, pero bueno, es efectivo, tiene su armamento. Es un proceso judicial constitucional, es procedimiento de acción popular, nació ahora con la Constitución de 1973, he puesto, sí, debo estar bien, no me acuerdo. Vive en el Poder Judicial, tiene 12 instancias, debería vivir menos de 100 días aproximadamente, debería ser rápido, expeditivo, pero en verdad demora muchísimo porque el Poder Judicial está embalsado de trabajo. Y su objetivo debería ser eliminar por los reglamentos que contravienen la ley, ¿no? Y es más eficiente que el procedimiento de eliminación de barreras burocráticas porque lo saca del ordenamiento jurídico. O sea, una vez que se declara algo ilegal en el procedimiento de acción popular, ya no hay esta suerte de no, pero está vigente, pero no es aplicable. No, ya no, se saca el ordenamiento jurídico. Puede ponderar derechos, pero no es eficiente en el punto de vista o sea, es muy eficiente en la legalidad, pero no es muy eficiente en la carencia de razonabilidad, porque no tiene toda esta metodología detrás económica, de gestión pública americana que hemos trasladado nosotros del análisis de carencia de razonabilidad, que es muy distinto a la ponderación de derechos. ¿Okay? El análisis de carencia de razonabilidad no es una ponderación de derechos, es una evaluación de decisión con base en evidencia, ¿no? Que es algo muy americano y que es algo que viene aplicándose hace tiempo en la materia regulatoria. Eso no lo ve el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial tiene otra formación. Entonces, la acción popular, muy buena para la legalidad, muy mala para la carencia de razonabilidad. Lamentablemente, la barrera burocrática es muy buena para carencia de razonabilidad, pero está centrada en legalidad, porque al día de hoy hay muchísima ilegalidad y los incentivos para presentar denuncias de carencia de razonabilidad son muy bajos. Esto debería tardar menos de lo que tarda Indecopi, porque está en el Poder Judicial y solamente ahí, o sea, no hay nadie más quien lo revise, pero tarda muchísimo por las deficiencias del Poder Judicial institucionales. Este debería venir a suplir este tema de la demora, pero lograr una decisión definitiva del Indecopi es un largo camino, y luego que la judicialices, si bien obtienes el mandato de inaplicación, y el mandato de inaplicación es eficaz, o sea, no. El hecho de que tú interpongas un ACA no hace que pierda
ejecución, es ejecutable, luego inicia una incertidumbre de cara a la entidad de cómo inaplico la barrera. Hay muchas barreras que la entidad no tiene idea de cómo inaplicarla. ¿Qué tengo que hacer? ¿Anular la decisión? ¿Anular el reglamento? ¿Sacar este requisito? ¿O debo pedirle al administrado que presente una nueva solicitud? ¿O su solicitud viaja a darle un nuevo trámite? Sí, hay una incógnita en cada caso de la aplicación de barrera burocrática, hay una incógnita, ¿no? De cara a la entidad, y lo he vivido yo ya del lado privado. Entonces, estamos, a ver, ya estamos llegando al final, y acá están pues nuestros dos amigos, y se los presento para que luego ustedes me digan cuál eligen en un juego, si nos ponemos a jugar PlayStation, la lucha de la ilegalidad y la carencia de razonabilidad con todo lo que les han enseñado también los colegas previos, ustedes, ¿cuál sería su jugador? ¿No? Recuerden que el procedimiento de eliminación de barreras burocráticas ve ordenanzas, ¿no? El procedimiento de acción popular en principio solamente ve reglamentos. Ese tiene sancionador, pero sanciona entidades de la plata del presupuesto público y sancionas funcionarios de menor rango, muchas veces. Este no tiene sancionador. Esto lo ve Indecopi, que es una entidad adscrita a la PCM, o sea, con posibilidad de injerencia política por el Poder Ejecutivo. Esto lo ve el Poder Judicial. Este tiene bastante potencial en el análisis de razonabilidad, pero no se ve en la realidad porque estamos enfocados en la ilegalidad. Este tiene potencial de ponderación, que es una cosa totalmente diferente. ¿Cuál es más importante? ¿El derecho a la libertad de acceso al mercado o el derecho a la salud? Ponderamos derechos. Ahí la evidencia tiene poca cabida. Aquí la evidencia es la que tiene cabida en la eliminación de barreras burocráticas. Acá puedo obtener la devolución de mis derechos de trámite declarados ilegales. Aquí no. Aquí solamente saco la norma del ordenamiento jurídico y luego tengo que irme a pelear para que me devuelvan todos la plata que gasté pagando derechos de trámite ilegales. Acá se puede iniciar de oficio la acción popular, que yo sepa, normalmente no. Y tienen estas cosas en común, ¿no? El análisis de legalidad en ambos lados. Lamentablemente, al día de hoy, simple y sencillamente se están iniciando casos por la misma pretensión en ambos lados, es una cosa totalmente ineficiente. Control de normas reglamentarias en ambos lados, afectación y permanencia en el acceso al mercado, que en principio el llamado a hacerlo debería ser Indecopi porque es el que tiene el conocimiento, el know-how, una comisión de libre competencia, pero luego es revisado por el Poder Judicial. Simplificación administrativa que está asignado a la PCM, pero que Indecopi también tiene competencias para ello, y que también puede verlo el Poder Judicial. Entonces tenemos esto, ¿no? Y luego llegamos a la disyuntiva de, ante una norma irracional, ustedes, queridos alumnos del día de hoy, después de las clases que les han dado mis colegas previos y estos comentarios un poco disruptivos, inquisidores que he tratado de hacerles, ¿ustedes cuál escogerían? A ver, hagamos el mismo ejercicio que hemos hecho al inicio de la clase para ver ustedes cuál escogerían. No crean si voy a leer sus preguntas, ¿eh? Ah, igual que hace un ratito, pueden entrar a, bueno, por acá, acá. Ajá, go to Menti and use the code, ¿ok? O también pueden ir a este QR, como quieran. Vamos a ver. ¿Qué utilizaría el día de hoy nuestra clase ante una norma irracional? Ustedes saben, es legal, tiene competencias, no vulnera la ley, pero no está basada en evidencia, es ineficiente. ¿A dónde van? ¿A la inconstitucionalidad? Sí, cuando es una ley. Ahora, ¿ustedes creen que el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial están capacitados para ver temas de carencia de razonabilidad? No, a las barreras burocráticas. Ah, muy bien. A ver cuántos vamos. 5, sigan participando. Una de dos. Con el código QR o
entran a menti.com y ingresan este código 38094582. Barreras burocráticas. Ciertamente, yo también haría eso. Si tengo un tema que supera la legalidad, y en verdad mi foco es la carencia de razonabilidad, no me iría al Poder Judicial, no me iría al TC, me iría a Indecopi, definitivamente. Tiene muchos defectos. Yo he estado en Indecopi 10 años, los conozco Indecopi muy bien, pero carencia de razonabilidad creo que tiene la ventaja de tener esta formación económica y de, si no sabe, tiene a la Comisión de Libre Competencia al lado con la que puede trabajar de la mano, ¿no? Cosa que un abogado con formación solo jurídica no tiene. Ahora vamos a ver la siguiente pregunta. Ante una norma ilegal, ante una regulación ilegal, ¿ustedes a dónde irían? Nuevamente, participemos. ¿Cuál escogerían? Una norma ilegal. Estoy leyendo este reglamento. Prohíbe cosas que no están contenidas en la ley. Es más restrictivo de la ley. Hace que una actividad económica sea más cara que lo que ha establecido la ley. ¿A dónde me iría? ¿A la acción popular o me iría a barreras burocráticas? Barreras burocráticas. Tengo comisión de eliminación de barreras burocráticas. Sala especializada en eliminación de barreras burocráticas. Revisión entre el Poder Judicial, pero tengo medida cautelar. Ok. Y tengo gente que entiende de mercados y cómo funcionan los mercados. Ok, acción popular. Tengo jueces que están bien capacitados en el tema de las ilegalidades, o sea, claritas, ¿no? Literales. Entonces, yo diría, si es una ilegalidad literal, que no hay mucho espacio para interpretar, yo me voy al Poder Judicial. Si es y tengo tiempo, ¿no? Y tengo tiempo. Si es una ilegalidad compleja, que hay que tener una interpretación pro mercado, me voy a Indecopi. Si no tengo tiempo tipo tercerización, porque se me viene encima y cumplir la barrera implica que mi negocio se vaya a pérdida, me voy a Indecopi con una medida cautelar bien hecha. Si es una regulación que puedo cumplir durante un tiempo, o sea, que su cumplimiento no me va a sacar del mercado, pero me gustaría eliminarla porque estaría en mejor posición, dado que es ilegal, me voy al Poder Judicial para que de una vez logre sacarla del mercado y ya no tenga que pasar luego por la revisión judicial. Entonces, como les digo, hay que ser muy estratégicos al momento de elegir cuál procedimiento, cuál vía tomo para cada caso. Incluso en el marco de los casos de ilegalidad hay que ver de qué ilegalidad estamos tratando. Es una ilegalidad literal, es una ilegalidad de forma, es una ilegalidad de fondo, es una ilegalidad que se necesita una interpretación de la ley y por ende una visión del magistrado o del vocal o del comisionado pro mercado. No puedo esperar. Cumplir un día esta regulación haría que me vaya a la quiebra, necesito a alguien que esté abierto a darme la cautelar. El Poder Judicial quizás no está abierto, pero te va a citar para evaluar tu cautelar el próximo año. Todo ese tipo de variables tenemos que considerar, ¿no? Acá me dicen, claro, acción popular, en una ilegalidad pura y dura en la que puedo esperar, me iría a la acción popular, yo también. ¿Para qué voy a estar pagando dos procedimientos? Y si puedo esperar y ya lo van a sacar del ordenamiento jurídico. Es más eficiente para todos, inclusive. Pero si no puedo esperar, tipo tercerización, y necesito una interpretación pro mercado, me iría en Indecopi, ¿no? A barreras burocráticas, pese a todas las debilidades que tiene al día de hoy el sistema. Eh, Creo que lo he hecho on time. Déjenme ver. Sí, lo he hecho on time. Y bueno, nada, hoy voy a leer enseguida sus preguntas. Esta soy yo, me pueden agregar en LinkedIn. Soy muy activa en LinkedIn. Y me gusta mucho comentar el tema. Me gusta mucho reflexionar sobre los casos que he hecho y poder encontrarle errores para poder aprender yo misma, ¿no? de las cosas.
y voy a ver las preguntas que me han hecho, que no puedo ver. Ah, ya las vi. A ver, el titular de la entidad. Muy bien. A ver, vamos a ver. Acá, ya. Para el logro de los fines que busca el legislador. Ese es el problema. Los fines son los fines públicos que deben responder a la visión de país que se genera cada 10 años. ¿Ok? Lamentablemente, los fines del legislador son muy cambiantes y usualmente son sus votantes, entonces, o su propio bienestar. Entonces, eso es, por eso es que necesitamos regulación con base en evidencia y trabajar mucho en la definición del problema público que tenemos que atacar y que solo en tanto se entiende el problema público y sea bien específico, o sea, ustedes cuando vean un problema público, el problema público es que la salud de los peruanos ha disminuido. Es la peor definición de problema público que pueden haber. El problema público tiene que estar muy aterrizado. Tiene que decir, por ejemplo, el problema público es la enfermedad tal, X, que ataca a la población del territorio tal en un tanto por ciento y ese es mi problema público. Y mi objetivo es bajarla de 60 a 20%. Esa es una buena delimitación de problema público. Ahí estamos en una regulación que tiene esperanza. Estimada, en esta tercera ponencia nos acompañan, sí, aquí estoy yo. La regulación bien hecha también genera mercantilismo. La regulación bien hecha también genera mercantilismo. Mercantilismo. La regulación bien hecha, regulación que esté alineada con los fines de la sociedad y que esté basada en evidencia y la necesidad sea latente, no debería generar mercantilismo. Omar, algún error debe haber. Ahorita te doy el uso de la palabra para que me puedas dar un ejemplo, claro que sí. De repente es legal, pero es carente de razonabilidad. Pero en principio, si generaría mercantilismo, de repente estamos en un fallo de gobierno. De repente el enforcement que hace de esa regulación la entidad es ineficiente. Vamos a verlo, ahorita te doy el uso de la palabra un momento. La acción de constitucionalidad tiene un costo muy elevado, coincido totalmente contigo, y hay serios incentivos para presentarla además, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿no será que la peor regulación está en las leyes? Y cuando Indecopi defiende las leyes, lo único que está haciendo es perpetuando mala regulación, porque Indecopi no puede cuestionar la ley está hecha como está, y la única forma de cuestionarla es en un proceso de inconstitucionalidad. Indecopi lo que hace es defiende con uñas y dientes a la ley, pero si la ley está mal hecha, si las leyes no tienen control de costos y beneficios, ¿qué está haciendo Indecopi? Perpetuando el respeto a una ley que causa daño. Entonces, está cumpliendo su misión de mejora regulatoria, de abrir mercado. Al titular de la entidad, entiendo que es por el tema de a quién se debería sancionar. ¿Hay una diferencia entre el control de constitucionalidad y de legalidad que hace Indecopi? Por supuesto que sí. Indecopi no ve un tema de si vulnera o no la Constitución, Indecopi ve si vulnera o no la legalidad, ¿no? Si la ley, si se cumplió o no se cumplió la ley. Y pasado eso, ve si la decisión está sustentada en evidencia y por tanto no es arbitraria, y si la decisión se basa en un análisis de impactos positivos o negativos que debería tener más beneficios que costos. El código QR, la rapidez de Indecopi beneficia versus la acción popular. Sí, sí, en principio sí. Ahora, yo he visto muchos casos que duran muchísimo tiempo en Indecopi. Entonces, hay algunos casos que sí son muy rápidos. La primera instancia suele ser rápida, la segunda instancia no tanto. Yo estaba en segunda instancia. ¿Y por qué no es tan rápida? Porque es la decisión final y porque Indecopi no es independiente. Entonces, todas las presiones políticas que pueden ser objeto de un órgano que no es independiente caen en las segundas instancias, no en las primeras instancias, sino en las segundas. ¿Cuál es la injerencia de PCM en el Indecopi en la actualidad? A ver, en la PCM designan los vocales, que son los que tienen la última palabra. Entonces, y son los que, sí, Indecopi propone una terna, pero PCM te puede decir, no, este no, ya, este sí, y lo designa vocal. Entonces es muy fácil intervenir Indecopi a través de la designación de los miembros del tribunal.
Y ahora le cedo la palabra al señor Omar, ¿no? Omar, que era el que levantó. Voy a quitar esto. Levantó. Sí, doctora, ¿qué tal? Buenas noches, un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espérate que Sí, quiero. a lo que me refería es a normas que tienen su sustento en determinada teoría económica, pero al Ujú. final están siendo objetos mercantilistas, ¿no? Por ejemplo, tienes las normas antitrust, básicamente. No, disculpa, no, las normas antidumping. Ah, ok, Las normas claro. antidumping buscan protección del mercado local. Hay un fin público que es maleable porque los fines públicos en verdad no le pertenecen a nadie, ¿no? Son entelequias. Entonces, tienes a normas bien hechas, pero mercantilistas. Ahí ya es un tema Bueno, yo de las política cosas de que... gobierno, ¿no? Hay gobiernos que son mm, más paternalistas que otros y por ende hay más actividad o una visión de la Comisión de Derechos Antidumping más paternalista, porque, o sea, muy bien la Comisión de Derechos Antidumping podría tener otra visión y ya haber eliminado muchísimos derechos que ya tienen varios años, ¿no? Pero la que tiene al día de hoy es bastante paternalista. Entonces, en verdad, no es el error no es regulatorio, el error ahí es de la visión y aplicación de la norma. O sea, las personas que aplican la norma, en estos casos los comisionados y los vocales, eh, tienden a ver a la rama a nacional como alguien desprotegido, carente de posibilidad de innovación, y no solamente durante 5, 10, 15, 20, sino siempre, ¿no? Y por eso tiende a perpetuar derechos antidumping. Claro, bueno, la idea va más un poco de que, bueno, más allá de que hayan personas que con distintas ideas, el marco legal permite que esas normas existen. Entonces, mientras el marco legal exista, esas normas no pueden existir. Y ese riesgo en general, pues, al final resulta innecesario, cuando deberían eliminarse. Bueno, Bueno, la OMC es internacional y promueve el hecho de que haya una evaluación al menos de la necesidad de derechos antidumping, ¿no? claro, pero la OMC es como decir, la OCDE dicta tal cosa y está bien, la OCDE dicta las reglas en materia de corrupción y los países que siguen sus reglas son los países con mayor índice de corrupción. O sea, en verdad, no por ser un mecanismo, un organismo internacional significa... Entiendo tu punto de vista, o sea, hay muchas cosas que tienen buenas intenciones y al final no funcionan. Ujú. Eh, el tema es, uno de los principios que debería inspirar la regulación es la revisión, que es lo que estuve comentando, ¿no? Claro, Entonces, por ejemplo, sí, sí. ante el caso que tú comentas, tengo una regulación, ya la apliqué durante años, ¿qué resultados he tenido? He logrado los resultados que esperaba de cara al fin público, que el fin público no puede ser la protección, sino el desarrollo del mercado. Por eso es muy, muy importante la identificación de cuál es el problema y cuál es el objetivo. ¿Se logró el objetivo? No se logró el objetivo. Entonces, esta no es la regulación adecuada. Cambiemos. O quizás analizar más el costo, porque el costo de una norma anti-dumping es que los consumidores, al final los proveedores en general, tienen que pagar más por productos de menor calidad o productos de calidad igual a los que tendrían, pero por menores precios. Entonces, estamos hablando de un tema de razonabilidad, si te das cuenta, ¿no? O sea, Sí, sí, el obvio, Estado ¿no? peruano, el gobierno peruano carece, y creo que no solo el gobierno peruano, creo que Latinoamérica y también a veces Europa, eh, eh, los funcionarios públicos carecemos de capacidad de reflexión y de autocrítica, ¿no? Entonces, reconocer de que una regulación que se hizo con la mejor de las intenciones y que de verdad había evidencia para hacerla en ese momento no funcionó, es como morir, ¿no? Cuando en verdad la regulación debería tener otra visión, debería ser, ok, lo detecté a tiempo, lo cambio, Ujú. ¿no? Sí. Eh, esta visión de ensayo-error, que es muy propia de las metodologías ágiles, es muy propia de la innovación, debería trasladarse a la generación regulatoria. Mm, claro, sí, pues el tema es un poco de insertar una línea más mainline economics a la propia generación regulatoria. O sea, Así es. un poco lo conozco más porque tengo una cierta formación austríaca, entonces voy más por esa línea. Pero justamente por eso le decía, ¿no? Que
en sí mantener ciertos marcos institucionales generan que esas normativas eficientes, que se basan quizás en buenas intenciones o en argumentos que más cuando son analizados al detalle no son tan razonables, pues generan normas que bien hechas, pero que generan deficiencias de mercado. Pero si generan deficiencias de mercado, las haces carentes de razonabilidad y por tanto no están bien hechas. Solamente están bien hechas desde el punto de vista de la legalidad y tienen buenas intenciones. Sí, claro. O sea, pero por Así es. ejemplo, ya es un tema de confrontación y, como se dice, razonabilidad. Pues, y es exactamente Así lo es que eso es lo que debería ser. O sea, falta en el análisis regulatorio. Falta un poco más de exacto. análisis de razonabilidad. Para eso debería existir una entidad de mejora regulatoria, para enfocarse en razonabilidad. La legalidad debería funcionar muy bien en el Poder Judicial. Pero tenemos este tema, pues no, que es lo que yo los invito a reflexionar. Tenemos a Indecopi, al Poder Judicial, a la Contraloría, a todos en legalidad, y la legalidad y la ilegalidad sigue reinando. Estamos sancionando entidades, estamos sancionando funcionarios y la ilegalidad sigue reinando. Cuando yo vea un reporte de Indecopi que me diga que el del 100%, el 90% de casos que tiene es de carencia de razonabilidad, podría tener esperanza de que en verdad está haciendo un control ex post regulatorio. Claro. Sí, no, de hecho está interesante. Aparte de la postura que comparte Indecopy, es una postura bastante interesante, aunque pues obviamente le falta eso también al Poder Judicial, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de presentar más de 1000 demandas de amparo y resulta que casi ninguna procedía porque los jueces no querían tomar el tema, pero no por Pero eso cambiar la tonalidad. es más esperanzador que la agencia de competencia tenga una visión económica que el Poder Judicial. Yo ya perdí la Sí, esperanza. sí, Yo ya perdí la esperanza del Poder Judicial. Bueno, esperemos que en algún momento sea así y creo que el camino de poder lograr este análisis económico de la regulación debería estar, no quizás en Indecopi, sino yo soy de la postura de que debería haber una entidad con OCA que vea todo lo que es impacto regulatorio, pero desde un punto de vista económico, desde un punto de vista de metodologías ágiles, rápido, nada de procedimientos administrativos, sino desde la gestión pública, y nada de que si te digo que es carente de razonabilidad me voy y apelo. No, yo Estado te estoy diciendo a ti Estado que lo que has hecho es carente de razonabilidad. Somos del mismo lado, así que yo soy tu superior y lo anulas. Excelente, estoy de acuerdo. Muy Gracias. bien, muchas gracias Omar, qué interesante conversar contigo. ¿Alguna otra pregunta? Creo que no. Bueno, también debe ser la hora. Buenas. Hola, Hola, Juliana, ¿qué tal? Alexander. Alexander. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Eh, Cuéntame. sí, bueno, primero agradecerte, ¿no? Por tu magnífica ponencia. Ha sido bien digerible todo lo que has dicho, se ha entendido casi todo. Bueno, mi pregunta va más que todo, una reflexión, ¿no? Pregunta no. En sí tenemos las normas suficientes, básicamente, como tú lo señalaste, ex post y ex ante, para que los políticos, digamos, vean esto y tomen en cuenta la realidad, ¿no? de las normas y puedan aplicarlas. Pero nos damos cuenta que, bueno, ahora que campañas electorales han prometido cada cosa que no tiene razón de ser, pues, ¿no? Ujú. Por ejemplo, en la mañana estuve viendo Sin Guión de Rosa María, creo que López Aliaga había prometido colocar, no sé, eh, una especie de cisternas en los cerros y eso va de la mano con temas que SEDAPAL y se contraponen, ¿no? Temas municipales con temas del sector privado como SEDAPAL. Y oh, otra consulta que quiero realizar es, digamos que si se puede, ¿cuál es la relación entre los programas de cumplimiento y las barreras burocráticas, ¿no? ¿De qué forma inciden? Porque para mejorar un poco el tema del cumplimiento normativo, creo que los temas de compliance ahora están muy en boga, pues, ¿no? ¿Cuál es la relación que tiene entre barreras burocráticas y programa de cumplimiento? No sé si me puedes dar más luces acerca de eso. Claro que sí. Mira, te cuento, yo soy compliance officer y por algo soy eso, o sea, después de haber visto barreras burocráticas he caído en el mundo del compliance y es porque hay bastante relación. O sea, la mejora regulatoria, la buena regulación, viene de la mano del compliance. ¿Por qué? Porque los gobiernos han demostrado que han fracasado en la tarea de regular. O sea, y no solamente los latinoamericanos. Ahora en Europa se está debatiendo mucho una norma que va a tener impacto en en la economía digital, en las plataformas digitales, y es una norma bastante arriesgada.
y está hecha por personas que no necesariamente conocen del modelo de negocio de las plataformas digitales. Hay una muerte anunciada de esta norma, ¿no? O sea, de que va a causar va a desacelerar la innovación y va a tener impactos negativos en la promoción de la competencia. Y nosotros, desde quizás no regulaciones tan sofisticadas, sino regulaciones municipales, demostramos una y otra vez que tenemos un desprecio por la legalidad, ¿no? Conforme a lo que tú me decías, y una carencia de educación básica en torno a ello. La única esperanza que se ve si el Estado fracasa es cederle esto a la autorregulación. O sea, hay algunos mercados que para poder crecer necesitan de reglas, para poder generar confianza en sus consumidores, ¿no? Y para ello necesitan reglas y el Estado no es el llamado a establecerlas porque no tiene idea de cómo funcionan estos mercados. Es por ello que ellos se organizan y establecen códigos y establecen conductas, pautas de respeto a los consumidores, de respeto entre ellos del tema de antitrust, y hay un gran camino ahí para el compliance. Yo creo que el compliance regulatorio va a ser un boom eh, a partir del tema de la regulación de mercados digitales, porque ya es algo que demuestra, o sea, si el Estado es ineficiente regulando temas como desarrollo urbano, agua, energía, imagínate plataformas digitales, ¿no? Si no puede ni siquiera digitalizar sus propias páginas web, no lo puede hacer bien, no tiene sus procesos digitales totalmente en transformación digital, ¿cómo puede atreverse a regular eso? Y yo creo que hay un gran espacio por la autorregulación, y cuando hay autorregulación, para que el Estado, el gobierno tenga algún papel en esto, debería simplemente ser como que el vigilante de que se cumplan con los códigos, con los programas de cumplimiento, que se hagan las auditorías, una suerte de árbitro, pero no tanto de que yo establezco las reglas, ¿no? Y quizás podría dar recomendaciones a estos programas de cumplimiento conforme va aprendiendo del acercamiento que tiene estos mercados. Sí, la autorregulación, la regulación por principios, la regulación por riesgos, la regulación conductual. Eso es lo que tenemos que poner foco ahora, porque la regulación, comando y control, seguimos enfrascados en la ilegalidad, por lo que es un gran indicio de que no es el camino. No sé si te he respondido, Alexander. No, sí, todo claro. Más bien, gracias por la respuesta. Y bueno, en sí, ¿desde qué punto, en qué momento los políticos se alejaron tanto de, digamos, de esta normativa que ahora está muy en boga? Porque no lo aplican, creo, en su día a Porque, día. O sea, porque Alexander, esto se habla en el Reino Unido desde el 1980 y recién estamos hablando de análisis de impacto regulatorio al día de hoy. Y ni siquiera es que ya esté totalmente implementado. Mira todo lo que nos hemos demorado, evidentemente, por eso tanta corrupción. Los políticos no tienen incentivos para que haya análisis ex ante. Ellos quieren sacar su ley de un día para otro. Incluso el Poder Ejecutivo quiere seguir legislando a punta de reglamentos. Es lo más fácil, es lo más rápido para poder hacer una gobernanza oscura, ¿no? No ha habido voluntad política, o sea, no ha habido un liderazgo político que diga, oye, la forma para poder combatir la corrupción es poner foco en la evidencia y en la mejora regulatoria. No ha habido ese personaje. Estamos ya 2022. entonces, bueno, creo que la Secretaría de Mejora Regulatoria o Gestión Pública, creo que mencionó, pertenece a la PCM, o sea, está ligada a ese problema, o sea, debería ser un organismo autónomo constitucional. Yo eliminaría muchos organismos del Estado, porque a veces creo que tenemos muchos organismos en el Estado, pero el que necesitamos, que es como la CONAMER de México, como la OIRA de Estados Unidos, necesitamos el organismo con fuerza para poder combatir ex ante y ex post la regulación ineficiente, no lo tenemos.
porque debe ser autónomo. O sea, no debe estar casado ni con el Congreso ni con el Ejecutivo. Debe ser autónomo. ¿Y no existe un proyecto de ley todavía? Lo máximo que se ha existido, lo máximo que se ha propuesto es que el Indecopi sea OCA, Ah, pero está bastante lejos de las últimas aproximaciones que ha tenido con el Congreso. Está más viable que se modifique la ley de barreras con, nuevamente, buenas intenciones, que no creo que tengan impacto real, más que si se ha eliminado que ya no se exija la copia del DNI, que no es algo que mueva la aguja en la economía. Eh, pero eso es lo que se viene, o sea, empoderar más al Indecopi en barreras burocráticas. Nadie se anima a quitarle el tema de la simplificación para que lo vea la PCM y pueda tener más recursos para enfocarse en acceso y permanencia. Nadie se anima a decir, no, mejor que lo vea una entidad, lo que ve PCM y lo que ve Indecopi lo vea una sola entidad, porque sería crear otra entidad del Estado y nosotros ya estamos saturados de entidades del Estado. Para eso yo diría, eliminemos una que no esté funcionando bien, pues, ¿no? Que hay varias. Pero bueno, lamentablemente no tenemos lo que necesitamos, tenemos algo que funciona más o menos y hay que trabajar con ello. sí, hace 2 días creo que iba a haber un seminario de mejora regulatoria que le iban a transmitir por Zoom, pero a la final me llegó un correo indicando que no iba a ser posible. Creo que fue presencial. Debes estar hablando de corregulación de Sí, la colombiana. Sí, pero ya que estamos acá, los invito va a haber yo formo parte de de ACIER, de la Sociedad Iberoamericana de Regulación, y se va a dar en noviembre el Congreso de Regulación, Nuevos Retos y Desafíos, y va a estar muy interesante porque lo estamos haciendo de la mano con ESAN y con qué bacán. la Sociedad de Derecho Administrativo peruana. Ya. Gracias, Lorena. Muy amable, no te preocupes. La ley europea, ¿a qué se refiere? ¿Es la ley de mercados digitales? Sí, la AMDA. Bueno, y los invito a ver ahí en YouTube algunas críticas a la AMDA, y es bastante complejo definir el mercado relevante en plataformas digitales. Pero ya eso me salgo de mi tema y bueno, espero a Alexander, Irene, Juan, Jonathan, José Jiménez, Omar, Rafael, Renato, Valeria, Abraham y Omar Enrique. Y no sé por qué Valeria me dice 211113, pero espero haberles ayudado en algo y haber cumplido mi misión el día de hoy, que es hacerlos reflexionar sobre la utilidad del procedimiento de eliminación de barreras burocráticas en comparación con otras salidas para también combatir la ilegalidad y la carencia de razonabilidad. Sí. Muchas gracias, estimada doctora, por su tiempo y por su grata ponencia y por su didáctica ponencia del día de hoy. De parte del equipo BitLawyer le agradecemos y esperamos contar con usted en siguientes oportunidades.